¿Cómo están ustedes? Mucho gusto, pero me encanta que hayan llegado a este punto de encuentro porque yo les voy a contar. Me llegó este libro para leer. Es de alguien que con la que ya hemos estado conversando antes por otro libro. Ella es María Eugenia Lorenzini, es escritora, profesora universitaria, es chilena, conocida por su obra narrativa y teatral, también por sus libros sobre ortografía y gramática del castellano. Conversamos con ella por otro libro, pero a mí me llegó este. Y yo lo agarré el sábado a las 2 de la tarde y no me paré hasta que lo terminé como a las 10:30, 11 de la noche. Les voy a contar que es, creo, el libro más entretenido y más agarrador que haya leído yo en los últimos tiempos. Vamos a conversar con la autora, con María Eugenia Lorenzini. ¿Cómo estás tú? Mucho gusto de recibirte, que nos hayas recibido. Buen día. Hola Miriam, qué gusto verte de nuevo a través de la pantalla. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí de nuevo conversando contigo. Oye, María Eugenia, por Dios, el libro entretenido. Eh, para darles una pista, señoras y señores, les digo que junto con el libro me llegó un comunicado. Y en el comunicado dice: cuando la culpa se convierte en pesadilla, el crimen de Emma. ¿Qué harías si de pronto te vieras con las manos ensangrentadas y con el cuerpo de tu marido tendido en la cama? Así comienza este libro. Vamos a conversar con su autora porque, a ver, María Eugenia, ¿cómo se te ocurrió armar este libro? ¿Cómo partiste? Porque es lo que yo decía en un comienzo, es un libro que te agarra y no te suelta hasta que tienes que terminarlo. Bueno, la verdad es que siempre escribo sobre cosas que me impactan o que me importan mucho, ¿ya? Durante años escribí, por ejemplo, sobre la dictadura. En tres de mis libros anteriores el tema está muy presente. Pero después de a poco me di cuenta que cada día tomaba más fuerza y me importaba más la situación de la mujer en nuestro país. Y la verdad es que no solo en nuestro país, es cosa de ver las cifras nomás. Y de repente empecé a pensar ¿qué pasa? O sea, siempre los crímenes los cometen hombres. ¿Qué pasa cuando es una mujer la que comete un crimen? Entonces decidí mirarlo desde otra perspectiva. Pero yo te voy a decir que igual esto estoy tratando de razonar lo que pasó antes, ¿ya? Pero yo si lo miro así de un golpe, siento que el tema me eligió a mí, que no lo elegí yo, ¿ya? Quizás por todo esto, por las noticias que te llegan, etcétera. Pero lo importante es que este no es solamente una historia de violencia y de crimen, sino que no es la sangre lo que está, no es lo truculento, sino que es la violencia psicológica, la violencia física y cómo lo va viviendo Emma, cómo lo vive una mujer que comete un crimen atroz y que es perseguida, qué siente, qué piensa, qué le pasa, qué recuerda a través de el personaje, a través de sus vivencias, a través de lo que ella va sintiendo y pensando, nosotros nos vamos armando la historia en nuestra cabeza. Entonces, yo te diría que no es solamente la historia de una huida después de un crimen, de una huida física, sino que también es la historia de una huida psicológica, de una huida del pensamiento y del corazón. Bueno, por eso mismo justamente te preguntaba, porque a lo mejor escribir un crimen cualquiera, digamos, sobre un crimen cualquiera, bueno, pueden haber muchas razones, etcétera, ¿no? Que lo expliquen, no que lo justifiquen, pero que lo expliquen. Pero en este libro me pareció trabajado psicológicamente realmente virtuoso, porque es algo que en alguna parte leí yo esos libros como adictivos, ¿no? En el que tienes que tratar de entender a todas las Emas que existen en el mundo, porque hablemoslo derechamente, ella sufre de un maltrato psicológico y físico, pero más psicológico, tengo entendido,
por parte de su marido hasta que la colman, ¿no? Es algo que la olla a presión empieza hace mucho rato. ¿Cómo te preparaste por el lado psicológico para esto? Bueno, traté de ponerme en los zapatos de Emma, ¿ya? Es difícil, me costó en un comienzo, me costó darme cuenta de todo lo que podría vivir una persona en esas circunstancias. Pero fíjate que te voy a contar algo que no he contado antes, que cuando yo era muy niña, hace muchos, muchos años, mi mamá contrató a una señora para que me cuidara, porque ella tenía que empezar a trabajar. Y esta señora era muy cariñosa, se llamaba Sara y venía del campo. Perdonen, pero estoy un poquito resfriada. Venía del campo y se sentaba, después de trabajar y de estar conmigo, se sentaba a la orilla de una ventana, miraba hacia afuera en silencio y lloraba, lloraba, lloraba. Yo nunca supe por qué, nunca me quiso decir qué le ocurría. Y sin embargo, años después, por mi mamá, supe que la Sara, como yo le decía, había apuñalado a su marido en un acto de defensa propia. Y, como ves, esto tiene que haber estado grabado y fue algo que afloró, que afloró. Mientras trabajaba con el personaje, sin lugar a dudas me acordé de la Sara. Me acordé de verla mirando hacia afuera, me acordé de esos atardeceres en silencio. Y la cosa salió. No me preguntes más porque es toda la respuesta que te puedo dar. Oye, a ver, partamos un poco, rebobinemos un poco. Nosotros conversamos con un libro anterior tuyo, no el primero, el anterior a este, digamos, al que estamos hablando hoy día, ¿no? El silencio de Irene, este. Exactamente, de ese. En ese momento conversamos contigo sobre ese libro, pero me gustaría un poco más saber de ti, un poco antes todavía. Me dijiste que, bueno, yo sé que tú tienes que ver mucho con el tema del castellano, ¿no es cierto? ¿Cómo de una cosa formal se pasa a la novela? Bueno, es fácil explicárselo porque la verdad que yo siempre quise escribir, pero mis papás obviamente querían que yo estudiara, tenía que estudiar en la universidad, entonces me matriculé en literatura, en pedagogía en castellano. Pero me matriculé ahí para aprender a escribir, para aprender el castellano, para dominar nuestra lengua, tener las herramientas que necesitaba. Me puse a hacer clases, me encantó hacer clases una vez que me recibí y de hecho dejé de escribir durante un buen tiempo porque yo siempre digo que la pedagogía me atrapó, después me atraparon los hijos, etc. Pero finalmente partí con una primera novela que se empezó a dar mucho en colegios y de ahí no paré. Esto me hizo empezar a trabajar también como editora. Entonces ya como editora me metí de lleno en todo lo que es la literatura. Y así se fue, seguí escribiendo y bueno, igual me demoro, nunca he publicado demasiado seguido. Yo te diría que en el caso del Silencio de Irene y del Crimen de Emma se dieron solamente 2 años, pero antes 6 años, 7 años, 8 años, porque la vida tiene tantas vueltas que estamos sometidos, que los hijos, como te digo, que la crianza, que el trabajo, que la vida profesional. Pero yo, si pudiera, me dedicaría solo a escribir. Oye, claro, y no solamente si te diera el tiempo, sino que si te diera el tema de el financiamiento, ¿no es cierto? Porque de escribir yo tengo entendido que son muy pocos los autores que realmente pueden vivir de lo que escriben, ¿no? Yo que estoy en el mundo editorial, te puedo decir que creo que prácticamente no hay, salvo si hablamos de Isabel Allende o de Claro. autores ya que han traspasado las fronteras, pero en forma realmente importante, porque hay otros que las han traspasado, pero los escritores
no viven de escribir, viven de las charlas, viven porque los derechos de autor son muy bajos, son muy escasos como para vivir solo de eso. Cla- Y, Así que lamentablemente, y yo me imagino que además la cantidad de libros que se edita en cada una no es mucho como para decir el gran volumen de ventas que tuvo, también te significa dinero de vuelta, ¿no? sí, pues sí, en general las ediciones en Chile son de un número bastante bajo de ejemplares. Claro. Y te digo, yo me siento pero muy, muy contenta y muy satisfecha porque con El silencio de Irene, con este libro, estuve durante el mes de mayo del año 2024, cuando lo lancé, en los primeros lugares de venta. Y ahora con El silencio de Emma, con El silencio de Emma, este domingo aparecimos en el ranking número 5, en el lugar número 5. Entonces, esto no ocurre frecuentemente, no ocurre frecuentemente. Yo he tenido suerte. También tuve suerte con mis libros anteriores porque como se daban en colegio, entonces tuve muchas ediciones. Por ejemplo, con el libro Sewell, Luces, Sombras y Abandono, hay más de 10 ediciones y todavía el libro tiene más de 20 años y el libro se sigue dando y se sigue vendiendo, y si tú vas a las librerías antárticas vas a encontrar que está todavía ahí después de tantos años. O sea, se ha mantenido vigente igual que después de ayer. Eh, Nacieron con una estrella, he tenido suerte, quiero imaginarme que sí. Oye, perfecto. Ahora, bueno, ahí ya nos mencionaste todos tus libros, en realidad, ¿no es cierto? Falta uno, Escucha Corazón. Ya, perfecto. Ya, correcto. Oye, cuéntame tú, a ver, el anterior, del que hablamos la vez anterior que nos juntamos, eh, El silencio de Irene, eh, era también con respecto de un poco la cosa psicológica, ¿no es cierto? Con este señor que tengo entendido, si mal no recuerdo, amanece de repente en una cama de hospital. Sí, ¿Sí? sí. Estoy. Efectivamente, todo el libro se cuenta desde la mente de un hombre que amanece postrado en un hospital, no sabe qué le ocurrió, tiene recuerdos muy fugaces de su pasado, y a medida que él va recordando se va armando el rompecabezas de su vida. Se va armando tanto para el lector como para el mismo protagonista. El protagonista no sabe bien qué le ocurrió. No sabe bien por qué está ahí, no sabe qué tan grave está. Lo único que sabe es que no se puede comunicar y que quiere averiguar como sea la verdad y lo que le pasa, ¿ya? Y así se va. Entonces, sí, ahora la diferencia yo te diría es que en ese caso era un hombre postrado, un hombre que no se podía comunicar, que no podía hablar, y todo ocurría en su mente. Acá la protagonista es Claro. una mujer y esta mujer va huyendo y nosotros sabemos todo porque el narrador es como si estuviera parado sobre el hombro de la protagonista y nos fuera mostrando por dónde ella va, qué le ocurre, con quién conversa, y a su vez se fuera metiendo en lo que ella recuerda y lo que ella piensa y lo que ella siente. Y en eso de los sentimientos está lo terrible que es no solo huir de lo que has hecho, ¿ya? Y de una persecución, sino que huir de tu culpa, huir de ti misma, querer ser otra persona. Sí, ahí es lo que yo te decía al comienzo. Ahí tienes un manejo del suspenso psicológico increíble, ¿no? Realmente increíble. Supe que estuvo el sábado en la presentación, ¿no es cierto? De tu libro. ¿Cómo estuvo eso? Sí, sí. Cuéntame. No, la presentación fue muy bonita, estuvo muy, muy llena, había mucha gente de pie.
Los presentadores eran de lujo, realmente eran un lujo. Estaba la Ana María del Río, que es una escritora de renombre, piensa que ella estuvo el año pasado de candidata al Premio Nacional de Literatura. Sin ir más lejos, este mismo fin de semana salió una entrevista de ella a 2 páginas en la revista Artes y Letras, con foto y todo. El otro presentador fue Jorge Holguín, un cineasta maestro del cine de suspenso y de horror, un cineasta muy reconocido tanto en Chile como en el extranjero. Y estuvo también la periodista y escritora Odette Mañé, que es pero una muy, muy buena escritora y una mujer que realmente está muy metida en esto de la comunicación de la mujer. Así que te digo, fue muy, muy bonita la presentación. Quedé demasiado contenta. O sea, todavía, mira, entre el sábado, el domingo que salió en la lista de los más vendidos, estaba vendido, había aparecido a la venta hacía más de un mes, eso sí. Y el Día de la Madre con mis hijos celebrándome fueron 3 cosas que hicieron que hoy día amaneciera muy, pero muy contenta. Qué bueno. Oye, María Eugenia, me gustaría que me comentaras un poquito sobre el tema de un libro que yo no lo conozco, tuyo, y que es Escucha Corazón. Eh, ¿Me puedes comentar un poco de qué se trata? Mira, Escucha Corazón tuvo muy buenas críticas. Yo me acuerdo críticas de Promis, de José Promis en el Mercurio, críticas de la Patricia Espinosa, que normalmente la Patricia Espinosa es muy dura en las críticas. Y fue un libro bien importante para mí, porque fue el primer libro en que yo comencé a tratar el tema de la mujer. ¿Ah? De la mujer en una época, en los años 60, en la década de los 60, cuando todavía la mujer no tenía los mismos derechos, todavía el machismo era mucho peor que lo que es ahora porque hemos evolucionado, pero no, nunca tanto, nunca todo lo que deberíamos haber evolucionado. Y ese libro fue un desafío y un juego también, porque cada capítulo comienza con un radioteatro. ¿Y por qué cada capítulo comienza no siempre con el mismo, digamos, pero con la continuación? Porque la protagonista del libro era la actriz que hacía el papel principal del radioteatro. Y tú vas leyendo radioteatro y novela en forma intercalada, y te vas dando cuenta que la protagonista cada día se parece más y cada día sufre más lo mismo que se sufría en este radioteatro rosa, como eran todos los radioteatros. Disfruté mucho escribiéndolo porque me hizo recordar épocas pasadas, o sea, fue de mucha nostalgia recordar la Bohemia de Santiago, recordar las épocas de Il Bosco, recordar los radioteatros, eran maravillosos, esto de escuchar en la noche, ¿verdad? Y a través de la radio meterse en estas historias que grababan con unas voces maravillosas los actores. Entonces, todo eso me hizo escribir, yo creo, y disfrutar de la novela mientras lo estaba haciendo. Y bueno, y me pasó lo mismo que con el crimen de Emma, en cuanto a que fue un desafío, porque en Escucha Corazón yo decía, voy a poder ir con el radioteatro y con la novela, con los protagonistas al mismo tiempo, y sí pude. En el caso del crimen de Emma, me propuse una novela de suspenso, una novela que atrapara al lector desde la primera hasta la última página. Una novela que el lector sintiera que tenía que llegar al final, para armarse toda la historia, todo el rompecabezas. Y bueno, y creo que por lo que tú me dices y por lo que he escuchado de algunos comentarios, eso se logró. Y bueno, son los desafíos que uno se impone como escritor y que hacen
que este oficio, porque es un oficio, sea entretenido y te dé grandes satisfacciones, porque las satisfacciones es publicarlo y que alguien te lea y que a alguien le gusta lo que leyó. Oye, sí, de todas maneras, es una, como dices tú, es una novela de suspenso, más que descubrir quién, porque no hay, aquí hay un crimen, se sabe, digamos, de partida, qué está pasando, quién ¿Quién tenía, lo mató? ¿Quién claro, lo mató? quién tenía el cuchillo, quién hizo toda esa parte. O sea, no hay que buscar al criminal, hay que, en realidad, el hecho no es investigar, sino que en realidad es el torbellino psicológico que tiene en su mente ella para descubrir qué fue lo que hizo, por qué lo hizo, y de a poco vamos sabiendo entonces qué es lo que ha ido sucediendo en su vida, ¿no? Este deseo de más bien huir de ella misma. Cuéntame ahora, tú no has pensado en ese, y por eso lo saqué a colación el libro, quería que me hablaras del libro Escucha Corazón, porque ahí trabajas en dos dimensiones, ¿no? ¿No has pensado, por ejemplo, el crimen de Emma? Yo me lo imaginé inmediatamente como una, no sé si una obra teatral, pero sí como base para un argumento de una teleserie o una miniserie. ¿No has pensado incursionar por ese lado? Como escribir, es que escribiendo guiones de series, la verdad es que no he escrito nunca un guión, ¿ya? Pero fíjate que mi primera novela, Después de ayer, la convirtieron en obra de teatro en Buenos Aires y duró 2 temporadas. Y duró 2 temporadas y yo pude leer el guión que habían hecho de mi propia novela y fue algo bien impresionante porque es verlo de cómo un director de teatro ve tu obra y cómo la transforma. ¿Ya? De hecho, fui también a los estrenos a las 2 veces y a la última función. El crimen de Emma lo presentó el sábado Jorge Holguín, como te decía, que es un cineasta. Y él partió diciendo que había tomado la novela y que la iba viendo, la iba poniendo en una cámara, la iba persiguiendo. ¿Ya? Entonces, pienso que sí, que resultó ser una novela, a pesar de que se trabaja mucho con el suspenso psicológico, es muy visual. Sí, Porque todo lo que absolutamente. claro, todo lo que la protagonista va haciendo tiene absoluta relación con lo que va sintiendo, con lo que va pensando, con la desesperación. Ahora, sí quisiera rescatar una cosa, que la novela no es todo negra, o sea, no es todo crimen, no es todo dolor. Hay otros elementos que se rescatan, como por ejemplo el regreso al lugar seguro que es el pueblo chico, el regreso al campo. Esto de que un animal, en este caso perro, te adopte y te acompañe y en un momento ese animal se transforme en tu única compañía y en tu razón de vivir. La solidaridad que hay entre mujeres, sobre todo en las mujeres de zonas agrícolas, en las mujeres de lugares apartados, esta cosa que es tan de género, de ayudarse a pesar de todo, ¿ya? Yo creo que son cosas que rescatan y que le dan un aire distinto a esta novela que no es solo suspenso, no es solo persecución, no es solo dolor, sino que es más que eso. No, por supuesto, si no ponías algún tipo de momentos, digamos, distendidos, con un rico pancito amasado, con ese tipo de cosas, Catalizador. no habría sido capaz de, no, eran los respiros necesarios para el lector. Estaba súper, no, está súper bien, realmente súper bien trabajado. ¿Cuántas páginas tiene el libro?
Las tiendas. 232 páginas que tiene el libro, está súper bien trabajado eso, ¿no? De repente te da respiros, obviamente, se hacen otras cosas, se piensan en otras cosas, hay atisbos de otros dramas por ahí entre medio, ¿no es cierto? Oye, Hasta el amor de repente tiene eh, cabida. por ejemplo, El claro, amor también tiene cabida. y también está ahí muy bien retratado el acoso, de alguna manera, se atisba, porque no sucede, pero bueno, no quiero contar mucho tampoco de la novela, pero este acoso del empleado, del empleado, del patrón al empleado, ¿no? Cosas que uno leyó, escuchó, vio, ¿no? Esta cosa del poder, eh, presente, digamos, cuando Sí. el varón es el jefe y ella es la protagonista, cae un poco bajo su poder, ¿no? También se retrata ahí un poquito un tema social, ¿no? Oye, María Luisa, también me gustaría, para ir terminando, porque no quiero contar mucho de la novela, no es la Sí, sí, idea. no, no podemos, es la típica novela que uno no puede hacer spoiler, no No, puede. no podemos hacer spoiler porque en realidad es sumamente entretenida. Pero claro, hay mucha cosa que no, es mejor no contarla porque la idea es que la lean, ¿no? Lean el libro y sean atrapados por estas 232 páginas que tiene. Eh, mm, em, Cuéntame, ¿por qué habría que leer este libro? Y cuéntame también si ya estás en otro tema encima. Sí, bueno, primero te cuento del otro tema. Ya estoy escribiendo otro libro. El libro que estoy escribiendo ahora es una novela más policial, ¿ya? Es una novela policial de frentón, porque esta otra, como comentábamos, es más bien de suspenso psicológico. Y en esta novela policial, quien investiga es una mujer mayor. Una mujer mayor que es testigo de la muerte del padre de una de sus alumnas de taller, y cuando empieza un detective a investigar, un detective mucho más joven, ella lo ayuda sin darse cuenta de que ella se va a involucrar de tal manera que le va a cambiar la vida. Y le cambian además todas las formas de mirar y pensar el mundo. Esa es, o sea, es mi idea. Y una mujer mayor que ha vivido harto y que tiene todas sus angustias, sus trancas, y todo eso se refleja, ¿ya? Pretendo que se refleje a través de la novela. No te cuento más tampoco. Ahora, ¿por qué tendrían que leer esta? Bueno, me voy a recomendar yo misma, voy a recomendar el libro, porque creo que se van a entretener mucho para comenzar. Creo que realmente van a querer leerla y terminarla de principio a fin. Eh, Además, es un tema que tenemos que sopesar. Tú dijiste algo que me pareció muy interesante, no sé si lo voy a decir de la misma forma. Me gustaría que la vida de esta Emma hiciera pensar en muchas otras Emmas, en muchas otras Emmas. Y bueno, en definitiva, lo más importante, eso sí, es que lo pasen bien leyéndola, que se entretengan. En definitiva, esa es la función más importante de la literatura. Oye, eso es fundamental, obviamente. Y hay una cosa que yo no dije, y es que, claro, uno empieza a leer el libro y no quiere dejarlo. Pero ojo, tampoco se adelanta. Tampoco es de esos libros que dices, ah, yo quiero saber, y te pasas 2, 3, 4, 10 hojas para adelantarte. No, te atrapa de tal manera que tienes que ir leyéndolo a medida de que ella lo escribió. Muchas gracias, María Eugenia, por haber estado hoy día con nosotros y por haber escrito este libro tan entretenido. Espero que algún día, sea, a lo mejor, como te digo, yo concuerdo con la persona que te dijo, el cineasta, es muy visual el libro, es como para transformarlo en un guión audiovisual,
ya sea de una miniserie, de una serie o de como sea. Pero tiene que estar en alguna parte. Muchas gracias, María Eugenia, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias, Miriam. Ha sido un agrado volver a conversar contigo. Y gracias a todos los que nos están viendo por escuchar atentamente y ojalá todos lean El crimen de Emma. Obvio que sí, Gracias. yo ya les dije, señoras y señores, es un libro que atrapa en realidad y hay que pensar en todas las Emas del mundo, porque en realidad deben haber muchas, ¿no? Muchas que están casi con el cuchillo en la mano. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.